Bueno, vamos a ver la diferencia entre corriente alterna y la corriente continua. Primeramente vamos a simbolizar la corriente alterna con este símbolo, mientras que la corriente directa puede ser así. Bueno, la principal diferencia entre la corriente alterna y la corriente eléctrica es que la corriente eléctrica puede manifestarse de dos formas diferentes. Una es la alterna y otra es la continua o directa. La diferencia entre la corriente continua y la alterna radica en la fuente que las produce, aunque los efectos que se manifiestan pueden ser idénticos. Entonces, vamos a empezar primero con la corriente directa. La corriente directa es producida por generadores que siempre suministran la corriente en la misma dirección. Puede ser el caso de los dínamos, células fotovoltaicas o baterías. Entonces, la corriente continua puede ser producida por dínamos o baterías. Y también, por ejemplo, una aplicación de la corriente continua es en el caso del automóvil, en el que se maneja la corriente continua para la iluminación del equipo. La corriente continua no varía su fusión en el tiempo. Si checáramos una tabla de voltaje contra tiempo, se puede apreciar que la corriente continua nunca varía su nivel de voltaje. Siempre es constante. Y esto se puede checar en un osciloscopio. Entonces, la corriente continua es siempre continua en el tiempo. Continua en el tiempo. Sus principales características: tiene polaridad, que no cambia en el tiempo. Que no cambia en el tiempo. Y se maneja en circuitos electrónicos en el que algunos componentes es necesario que se alimenten con corriente de una sola polaridad. En corriente directa o continua podemos tener voltajes positivos con corrientes positivas o voltajes negativos con corrientes negativas. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que es la corriente alterna. Ya definimos lo que es la corriente continua. Ahora seguimos con la corriente alterna. La corriente alterna no puede almacenarse en baterías, pero es mucho más fácil y barata de producir gracias a los alternadores. La corriente alterna cambia de polaridad. Si nosotros tenemos una tabla de voltaje con el tiempo, la corriente alterna cambia de polaridad cíclicamente, siendo alternativamente positiva y alternativamente negativa. Tenemos 1, 2, 3, 4 volts, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 volts. Entonces, voltaje contra el tiempo, la corriente alterna es cíclicamente positiva, cíclicamente negativa, y no puede almacenarse
La corriente alterna, además de ser cíclicamente, puede ser también de forma cuadrada puede también haber forma triangular. Hay diferentes formas de onda de la corriente alterna. Sus principales características son la frecuencia, y la tensión pico a pico. O también llamado como voltaje RMS o valor eficaz.